Bienvenidos a esta segunda sesión del show de Manolo y Omar, el podcast y el video podcast donde vamos a hablar de finanzas, de inversiones y todo lo que tiene que ver con dinero, pero de una manera bastante práctica, siempre diciendo lo bueno, lo malo, las letras chiquitas y todo lo que queremos saber de las finanzas. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Hola, ¿qué tal, Manolo? Mucho gusto estar otra vez en otro episodio con ustedes, ya el segundo episodio. Si no han visto el primero, por ahí chéquenlo. Es episodio 1 en qué invertir, por ahí se los vamos a dejar. Entonces, la vez pasada, Manolo, nos quedamos ahora sí que con muchas ideas que compartir, pero el tiempo se nos acabó. Entonces, este episodio va a ser una continuación de lo que estábamos hablando el episodio pasado, que en resumen fue instrumentos de renta fija, CETES, SOFIPOS y bancos. Entonces vamos a continuar hablando. A lo mejor me gustaría hablar un poco de empresas fintech y de instrumentos de renta variable. ¿Cómo ves? Me parece bien. Sí, yo creo que vale la pena estos primeros 2 episodios que tengamos un panorama muy completo y general de dónde podemos invertir, y ya habrá oportunidad más adelante de meternos a mucho detalle en cada una de las estrategias y ahí sí ya poner a competir y a contrastar las diferentes instituciones que ofrezcan esos productos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que este tipo de instrumentos que vamos a mencionar hoy son muchísimos. Entonces les vamos a dar, como dice Manolo, una idea general y ya en un futuro profundizaremos más a detalle sobre cada uno de ellos. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Va, buenísimo. ¿Con cuál te quieres arrancar, Omar? Nos quedamos la vez pasada revisando algunos de renta fija. Para quien no lo ha escuchado, pues revisamos un poco lo de CETES directo, revisamos bancos, revisamos SOFIPOS. Y creo que nos podemos pasar algunos un poco más sofisticados o de mediano, de largo plazo. ¿Con cuál te quieres arrancar, Omar? Mira, pues me gustaría seguir ese orden que es como instrumentos seguros y luego cada vez va subiendo un poco el riesgo y el rendimiento. Entonces, en ese orden, para mí lo que sigue ya después de CETES, SOFIPOS y bancos probablemente sea el fondeo colectivo inmobiliario. Empezando por un instrumento que también es renta fija. Concretamente se llama fondeo colectivo inmobiliario de deuda, donde aquí el procedimiento es básicamente tú prestas tu dinero a un desarrollador por medio de un intermediario, que en este caso es la plataforma fintech, y ese desarrollador recauda fondos de muchos inversionistas para construir una propiedad que puede ser residencial o puede ser comercial. Claro, buen punto, y me gusta para empezar justamente. Sigue dentro de las categorías pasadas al ser de deuda, pero ya estamos dando un salto importante porque estamos hablando ahora ya de un respaldo fintech, de una institución fintech que es la intermediaria. Ya no estamos hablando del clásico banco, del clásico institución financiera tradicional, ¿no? Pero sí, también ahí hay algunos casos bastante atractivos. Al final, a mayor riesgo, pues viene acompañado mayor rendimiento. Y se dice mayor riesgo al final porque cuando comparas contra el banco grandote, contra el respaldo del gobierno federal, pues es un proyecto ya muy específico, que ese proyecto pues tiene que darle un premio al inversionista para convencer de prestar su dinero hacia ese proyecto inmobiliario. Así es, Manolo. Y es que en ejemplos anteriores, cuando hablábamos de SOFIPOS, había el seguro Prosofipo. Cuando hablábamos de bancos, estaba el seguro del IPAB. En el caso de estas empresas fintech de fondeo colectivo inmobiliario, no hay un seguro como tal, pero sí hay una garantía. Una garantía que puede ser la misma propiedad que se va a construir o una propiedad con un valor similar. De tal manera que, de cierta forma, tu inversión está respaldada por ese bien inmueble. Correcto, exactamente. Aquí va a depender mucho de varios factores que tenemos que analizar nuevos. Aquí tendremos que analizar, para un tema inmobiliario, aunque sea de deuda, tenemos que analizar el tipo de propiedad, la ubicación, el plazo, la experiencia del desarrollador. Creo que empiezan a meterse muchas variables que tenemos que analizar. Y ya cuando lleguemos a analizar fintechs específicas, pues vamos a ver que toda esta información es transparente y podemos tener acceso a todo, quién está desarrollando, los metros cuadrados, el avance de la obra, los permisos, y podemos desde diferentes plataformas tener toda la información. Así es, y estas plataformas realmente son muy, muy accesibles. A las personas que nos escuchan, yo quiero decirles, cuando piensan en bienes raíces, antes se pensaba necesito mucho dinero, necesito a lo mejor millones para hacer una propiedad. Esto ya se acabó. Realmente ya el monto mínimo de inversión es muy bajo. Me atrevo a decir, si no me equivoco, ya es de $1,000 en ciertas opciones. Más adelante vamos a estar viendo. Entonces es muy accesible y puedes obtener rendimientos muy similares a que si lo hicieras por tu cuenta. Correcto. Y digo, hay una muy parecida, que digo, adicional que agreguemos algún otro comentario si es que se me olvida, Omar, pero hay otra muy parecida que ya no es de tal cual de deuda, que ya es otro modelo también inmobiliario en el mundo fintech, pero que va a simular que realmente tuviéramos una proporción de la propiedad, porque ahí ya estamos hablando de un esquema donde nos vamos a beneficiar más
de las rentas y de la apreciación. En el primer esquema que hablamos, tal cual ese es un instrumento de préstamo. Yo le presto a este esquema al desarrollador a través de alguna fintech para que me den una tasa, reviso las condiciones, reviso la tasa y punto. Y tenemos algunos otros esquemas fintechs inmobiliarios donde ya tenemos una apreciación, donde ya nos beneficiamos de las rentas, ya es un esquema un poco más elaborado. ¿Qué opinas, señor Omar, de estos esquemas? Totalmente cierto. Como mencionabas ahorita, el esquema de deuda es simplemente una tasa fija que se establece desde el inicio y usualmente te pueden pagar mes con mes o cada trimestre o cada año, depende del proyecto. Hay un esquema que yo conozco que se conoce como equity. Y como bien dices, ahora sí te involucras en el proyecto y tus rendimientos van a ser variables, ya que van a depender de en cuánto se venda la propiedad que se construye y en cuánto tiempo se venda. Si al proyecto le va mal, a ti te va a ir un poco mal en los rendimientos, pero si al proyecto le va mejor de lo que se esperaba, tú vas a ganar más dinero. Entonces es el esquema conocido como equity, muy bueno. También conozco lo que es esquema inmobiliario patrimonial, que es donde ahora sí inviertes, entre muchos inversionistas juntan capital para construir una propiedad y ahora en vez de venderla, se renta. Entonces aquí de manera mensual tú vas recibiendo ese flujo de efectivo constante. Ahora sí que de por vida o hasta que la propiedad se deje de rentar o decidas vender tu participación y cobrar toda esa jugosa plusvalía que vas obteniendo con los años. Correcto. Yo creo que aquí tocaste un punto importante. Y todo se centra en lo que comentamos en el primer capítulo depende todo mucho del perfil, ¿no? ¿Cuál de estas dos es mejor? ¿Cuál de estas tres esquemas puede ser más atractivo? Pues depende justamente qué estés buscando, ¿no? En uno puede haber un potencial de rendimiento mucho mayor porque puedes participar en etapas tempranas, cuando apenas está en preventa, tienes la visión de que se vaya a rentar, tienes la visión de que se vaya a apreciar, pues bueno, puedes involucrarte más y sí querer tener una participación más como dueño, ¿no? A diferencia del primer esquema, que es un esquema un poco más conservador y que busques una buena tasa, justamente correspondiente con el riesgo del proyecto, pero creo que aquí depende mucho del inversionista, ¿no? No es que una sea mejor que otra, incluso hasta puedes hacer una combinación. Hoy en día, como tenemos montos tan bajos de inversión, desde $1,000 algunas, otras $3,000, $4,000, va a depender, algunas te ponen a lo mejor $10,000, pero puedes tener hasta un portafolio dentro de estas mismas plataformas con diferentes opciones. Claro, y sin duda es algo bien importante, ¿no? Diversificar, más que nada conocer bien los instrumentos, probarlos a lo mejor con poquito dinero, ver cómo se te hacen y ya una vez que agarras confianza, elige a lo mejor tus favoritos y empieza a invertir cantidades mayores en ellos. Lo bueno es que, como tú dices, no hay uno que sea correcto, puede ser dependiendo del perfil, el apto para cada persona va a ser distinto. Y eso es lo importante de este mundo de las inversiones, ¿no? Y lo bonito, que no hay una respuesta mágica para todos, pero cada quien puede definir su perfil y elegir los instrumentos que más le gusten. Exactamente, Omar. ¿Qué más? ¿Se nos pasa algún otro dato introductorio importante o quieres pasarte a otro modelo fintech? Fíjate que respecto al tema inmobiliario, creo que eso está bastante sólido con respecto a las fintech. Yo creo que de mi parte eso sería lo que quisiera mencionar en esto. Obviamente vamos a entrar mucho más a detalle en episodios futuros. Sí, claro. Esto da para un capítulo para analizar cada una de las fintechs y diferentes modelos. Nada más me gustaría a modo introductorio regresarme un pasito. Algo creo que es importante decir ahora que estamos hablando de fintech, que las fintech aquí en México están en proceso de regulación. Estamos viviendo una etapa ahorita de transición donde estamos en un proceso de regulación donde hay varias fintechs que ya pueden estar operando, pueden estar ya captando recursos de los inversionistas. Estos proyectos ya están hoy en día, son una realidad, ya hay muchos inversionistas participando y está en un proceso de regulación con las autoridades que va a ser la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Como es un modelo muy nuevo, Mark, que bien sabes que esto lleva hace 5 años, esto no existía, pues justamente se está en este modelo de transición hacia un modelo regulatorio. Y ya las autoridades justamente están trabajando de la mano de las fintechs, pero apenas estamos en un proceso de regulación, ¿no? Bien importante eso que mencionas, Manolo. Todas las fintechs que vamos a mencionar se encuentran en ese proceso de regulación y se supone que ya a mediados de este año se iba a terminar ese proceso. Lamentablemente vino la pandemia y esto se postergó un poco. Pero yo les he preguntado a varios de los fundadores de estas empresas y lo que dicen es que esperan que este año se termine y ya sean regulados para que formen parte del sistema financiero mexicano. Entonces, pues a ver qué pasa. Mira, nos quedan 3 meses. No sé si sea muy poco tiempo, pero esperemos si suceda pronto. Y tengan por seguro que cuando esto suceda, aquí se los vamos a hacer saber. Oye, ahorita que hablabas de eso, justamente se me ocurre algo que probablemente deberían conocer todos los inversionistas que quieren invertir en estas fintech de fondeo colectivo inmobiliario. Y yo creo que la pregunta que todos están haciendo ahorita es: oye, ¿cuánto puedo ganar? ¿Qué rendimientos puedo obtener?
Entonces, en un rango estimado, un promedio, Manolo, ¿entre qué porcentajes consideras tú que puedes obtener rendimientos en estas empresas fintech de fondeo colectivo inmobiliario? Aquí el rango, en mi opinión, es amplio porque pues, justamente va a depender de si es de deuda, si es de tipo de equity, cuál es el esquema. Pero, por ejemplo, podemos ver algunos modelos de deuda que son más conservadores y partiendo, por ejemplo, de lo que hablamos la semana pasada, que los CETES, los bancos están pagando tasas a un dígito, llámese un 5, 6, de repente bancos un poquito más. Pero aquí da un pequeño salto y puedes tener desde rendimientos que van desde un 10% hasta rendimientos, he visto algunos proyectos con rendimientos bastante altos que son de doble dígito y puedes ver 15, puedes ver 18, puedes ver 20%. O sea, se empieza a hacer un rango mucho más amplio dependiendo del proyecto. No sé si tú te animarías a dar un dato un poquito más específico, pero yo lo que veo es que sí es bastante amplio dependiendo justo del tipo de proyecto, de la fase en la que está. Si está en una fase ahorita de preventa, de construcción o ya está construido. Hay como diferentes fases. Yo creo que es bastante acertado lo que dices, Manolo, de 10 a 20%. A lo mejor y el caso más jugoso que he visto, un 22, 23%. Pero ese rango es muy certero para todas estas inversiones. Entonces recuerden que como es un instrumento de renta fija, eso también depende de las tasas que define el Banco de México. Entonces, así como van bajando las tasas ahorita y bajan las tasas de CETES, de las SOFIPOS, también estas plataformas de deuda van a ir bajando sus tasas. Es algo importante que debemos considerar. Ahorita estamos grabando este episodio en septiembre de 2020, pero si tú lo escuchas un año después, a lo mejor las tasas ya cambiaron y puede que estos rendimientos también cambien. Sí, correcto. Sí, al final el mercado es cambiante, yo creo que en todos los instrumentos. Difícilmente vas a tener un instrumento que ya lo tengas y te quedes ya toda la vida de ese instrumento siempre recibiendo la misma tasa. Habrá contados casos que sí tienen una tasa garantizada y es una tasa normalmente muy bajita, pero al menos en fintechs, renta fija en términos generales y renta variable, el mercado es cambiante y hay que estar constantemente empapándose y conociendo qué está pasando con nuestras inversiones y con las oportunidades. Así es, Manolo. Oye, ¿y qué más existe? ¿Qué otras empresas fintech conoces para que podamos invertir? Pues ya partiendo de que las fintechs justamente nos acercan hoy en día, o este modelo de fintechs que estamos platicando hoy nos acercan oportunidades y ya hablamos de las inmobiliarias. Creo que las que empezaron aquí en México, que fueron las pioneras, fueron justamente las de préstamos de persona a persona, que aquí el riesgo ya se eleva un poco más. Estas de riesgo de préstamos de persona a persona, pues tal cual es unir la necesidad de personas que tienen un excedente, es decir, inversionistas, y personas que necesitan dinero, es decir, que quieren pedir un préstamo. Pues el modelo tradicional todos lo conocemos. Las personas que quieren un préstamo se acercan a un banco, los inversionistas también invierten en un banco y lo que tratan estas fintechs de hacer es cerrar un poco la brecha de las tasas, porque pues sabemos que los préstamos, pues hay préstamos que pueden ir desde un 10% en hipotecario, un 8%, pero hacia arriba hay 20, 30, 40, 50, 100% de tasas de interés. Y en inversiones los bancos, hablamos la semana pasada, pues te pagan un 4 o 5% ahorita, ¿no? Entonces hay algunas fintechs que son justamente de acercar estas dos necesidades, la gente que necesita un préstamo con la persona que quiere invertir, la fintech en medio. La fintech analiza justamente este mercado de a qué persona le puedes prestar, tú inviertes a través de la fintech y tu dinero termina siendo prestado a esta persona que necesita para algún destino en particular, ¿no? Para remodelar su casa, su coche. ¿Ahí qué opinas, Omar? ¿Te gustan este tipo de fintechs? ¿Qué nos podrías contar acerca de estas de los préstamos colectivos de persona a persona? Híjole, Manolo, sabes que eso me encanta. Creo que es una idea muy innovadora que realmente va a un nicho muy grande con una gran oportunidad. Porque como bien mencionas, la tasa que te da un banco puede ser muy elevada. Entonces aquí vamos a ganar todos. Primero que nada, gana el que pide el préstamo porque probablemente obtenga una tasa menor de la que le van a dar en otro lado. Gana el inversionista porque ahora puedes prestar tu dinero, poquito dinero, les hablo de montos de entradas de 200 pesos y diversificarlo entre muchas personas, obteniendo rendimientos bastante interesantes que pueden ir a lo mejor de entre un 8-10% hasta un 30-34%. Entonces realmente antes era prácticamente imposible acceder a eso a menos que lo hicieras por tu cuenta y eso conllevaba mucho trabajo administrativo, mucho riesgo, porque tú tenías que hacer la cobranza. ¿Qué es esto? Si una persona no paga, pues tienes que estarle cobrando, dándole seguimiento, mandándole mensajes. Entonces todas estas fintech que vinieron a aparecer hace algunos años se encargan de todo ese proceso de cobranza. Tú como inversionista pones tu dinero, eliges a quién prestarle, bajo las condiciones que vienen ahí, te sale toda la información para que tú puedas decidir. Y ya, listo, la fintech se va a encargar de todo lo demás. Si la persona por alguna razón no paga, ellos les van a empezar a cobrar.
Es recordatorio de hacer llamadas. Si no pagan, a lo mejor les hacen visitas. Y así de plano, pasan varios meses y no han pagado. A lo mejor hasta se llevan, es un despacho judicial. Pero todo lo van a hacer por ti. Y realmente la comisión que te van a cobrar va a ser muy, muy bajita. Entonces, yo diría que todos ahora sí ganamos. Gana la fintech, ganan los que piden prestado y ganan los inversionistas, Manolo. Exacto. Algo que yo sí quiero dejar bien transparente y claro para quien quiera incursionar en este mundo de las fintechs es que al final el riesgo es del inversionista. O sea, nosotros tenemos que ser muy ágiles, muy analíticos, analizando los proyectos, analizando a qué persona le vamos a prestar, analizando a qué proyecto inmobiliario, a todos los esquemas. Es responsabilidad del inversionista, cae en nosotros el riesgo al final y el rendimiento. Por eso hay rendimientos tan atractivos. Claramente a las fintechs les interesa que tengan personas o proyectos inmobiliarios o cualquier proyecto del cual hablemos que sean exitosos y que sí paguen. Entonces, como decía Omar, hay un trabajo riguroso de las fintechs que van a analizar justamente que la persona o el proyecto tenga solvencia, tenga buen trabajo, esté bien en buró, tenga todas las cualidades para poder pagar. A una fintech no le conviene subir a muchos personas que no tienen la solvencia para pagar o proyectos inmobiliarios dudosos. Entonces, este es un equilibrio, pero sí quiero dejar claro que la responsabilidad es de nosotros y de ahí que creo que viene un principio bien importante que es diversificarse dentro de las fintechs, inclusive y muy importante en estas de persona a persona. ¿Qué consejo le darías ahí, Omar, de cómo se pueden diversificar para mitigar riesgos en este tipo de plataformas de persona a persona, por ejemplo? Importantísimo, Manolo, lo que mencionas. El riesgo es del inversionista. Eso es algo, yo me atrevo a catalogar esta inversión como algo de alto riesgo. Porque a diferencia de las inversiones que ya veíamos, OFIPOS, bancos que tenían un seguro o el Fondo Colectivo Inmobiliario que hay una garantía inmobiliaria, aquí realmente solo hay un pagaré que realmente no tiene mucho valor. Entonces, si la persona no paga, muy probablemente, si ya no quiere pagar, vayas a perder tu dinero. Entonces, ¿cómo evitas eso? Como dice Manolo, diversificando. ¿Qué es diversificar? Préstale dinero, poquito dinero, a muchas personas. De tal manera que imagínate, tú tienes, por ejemplo, digamos, 10,000 pesos, te vas a prestar 100 pesos a cada persona, serían los 10,000 pesos a 100 personas. Entonces, imagínate que le prestas a una y le prestas otras 99 100 pesos. La primera persona deja de pagar, te quedan otras 99 que todavía puede que te paguen. Entonces, aunque esa persona ya no pagó y perdiste 100 pesos, te puedes recuperar con los rendimientos de las demás personas. Pero si tú le prestas los 10,000 pesos a una sola persona, por azares del destino, esa persona no paga, puede que lo pierdas todo. Entonces, mi consejo sería, diversifica entre muchas personas. Importante también que evalúes el perfil de cada una. A mí me gusta invertir, de hecho yo invierto bastante considerable en este tipo de plataformas porque me gustan mucho. Yo selecciono a personas que buscan consolidar sus deudas. ¿Qué es esto? Están pidiendo dinero prestado para pagar muchas otras deudas y a cambio de eso ellos se ahorran un poco de interés. El inversionista obtiene a una persona que ya tiene interés en pagar deudas. Entonces, desde mi punto de vista, si está pidiendo dinero para pagar deudas, es una buena señal y quiere decir que probablemente sí va a intentar pagar. Bien, buen punto, ¿eh? Este es bien interesante porque se escucha allá afuera mucho, oye, es muy malo pedir una deuda para pagar otra deuda y hay que ponerle un poquito en contexto de cuál es el objetivo aquí. El objetivo de estas personas que están pidiendo un crédito es para bajar sus tasas actuales. Vamos a suponer una persona que tenga una deuda del 30%, del 50% en una tarjeta, ¿no? Y entonces está pagando puntualmente, pero no le baja porque al final del día está pagando altos intereses cada mes. Y entonces esta plataforma le da la oportunidad de el mismo monto que debe, vamos a suponer los 10,000 que ponías de ejemplo, Omar, se los presta a una tasa, vamos a suponer, del 30. Entonces lo que está haciendo es quedándose con el mismo nivel de deuda, simplemente que está consiguiendo que le bajen la tasa del 50 al 30%. Esta consolidación, esta sustitución de la deuda, lo deja en el mismo nivel de endeudamiento, pero con mejores condiciones. Y entonces ahí puede entrar el inversionista también a participar para que justamente de ahí salga el dinero de esa consolidación. Y es un punto interesante. Así es, Manolo. Creo que ese instrumento no necesariamente va a ser para todos. Realmente lo puedes incluir en tu portafolio, está bien. Si tienes un perfil que puede tolerar el riesgo. Pero si te quieres ir a algo más conservador, yo te diría, ten cuidado. Si quieres probarlo, a lo mejor hazlo con poco dinero, pero el riesgo sí es alto. ¿Qué opinas tú, Manolo? Sí, sin duda. Al final del día, no solamente dentro de esa plataforma va a haber unos proyectos muy riesgosos que, como decía Omar, te pagan tasas vemos tasas ahí muy atractivas luego del 30%, 30 y tantos por ciento, pero pues viene acompañado con su nivel de riesgo, ¿no?
Yo he visto algunos casos, déjame contar, Tomar, que como lo ponías a modo de ejemplo, pero he visto casos de personas que me dicen, a ver, yo tengo 20 préstamos en el histórico y de mis 20, dos fallaron, están ahorita en proceso de recuperación, están en cartera vencida, no los dan por perdido, pero pues está en este proceso de que la fintech les está ayudando a recuperar ese dinero y ya hay una cartera vencida, es decir, ya hay un atraso de la fecha que habían estipulado, pero aún así, sacando el promedio, nos podemos sacar el promedio de con los que sí pagaron con tasas del 15, del 18, del 12 y estos dos, pero con un ejemplo así bien diversificado como el que poníamos de 20 casos, la tasa sigue siendo atractiva. De repente ya no iba a ser la proyectada que tenían a lo mejor del 21%, pero se baja, aún incluyendo esta falla, al 17, por ejemplo, ¿no? Entonces sigue siendo una tasa bastante atractiva, pero depende de que hubo una buena diversificación y estrategia antes de participar. Así es, Manolo. Y en ese tipo de inversiones, eso es algo que los inversionistas debemos entender. Siempre va a haber personas que no van a pagar y ese dinero lo vas a perder. Pero usualmente se va a compensar si diversificas correctamente con los otros préstamos que hiciste. Entonces, una estadística más o menos aproximada de cuántas personas no pagan. Yo he visto plataformas que tienen 3% de cartera vencida, plataformas que tienen 8%, plataformas que tienen 14%. Entonces es muy variado, por eso es importante que pruebes diversas plataformas y prestes a diferentes personas para que puedas reducir ese riesgo de cierta manera. Pero sé consciente, personas que no pagan va a haber, de igual manera lo puedes compensar con rendimiento si lo haces bien. Sí, totalmente. Hay muchas maneras de diversificar entre varias plataformas, entre varios proyectos dentro de una misma. Yo creo que sería raro encontrar un inversionista que todo lo invierte en fintech, en una fintech específica, ¿no? De préstamos de persona a persona, que diga, tengo 50,000 pesos, pues van mis 50,000 pesos a esta fintech. Vamos a ver que hay un montón de instrumentos que te puedes diversificar perfectamente. Una parte conservadora, una parte en bolsa, una parte en fondos, una parte para el retiro. Hay muchas estrategias y creo que esa es la clave, ¿no? Empezar con una sana diversificación y bueno, poco a poco iremos hablando de diferentes estrategias. ¿Qué otra, Omar? ¿Qué otra tenemos aparte de inmobiliario, aparte de préstamo de personas a personas? ¿Qué otra fintech te viene a la mente? Pues mira, ya hablando de préstamos, ¿qué te parece si hablamos ahora de préstamos, pero a empresas? Aquí es similar el modelo, vas a prestarle dinero, pero ahora un negocio en vez de una persona. ¿Qué diferencias hay? Usualmente en vez de un pagaré, ahora lo que haces es prestas dinero para que la empresa compre algún activo y ese activo de cierta manera se le renta a la empresa. Entonces el dinero que tú estás prestando está respaldado por el activo que va a quedar en garantía. Y hay un poco más de garantía aquí. Los rendimientos siguen siendo bastante atractivos, un poco menores que los préstamos a personas porque el riesgo es menor, pero yo me atrevo a decir que puedes encontrar de un 12 a un 22, 24% en préstamos a personas. Perdón, a empresas. Sí, exacto. Y creo que aquí tenemos una ventaja, hay más información que analizar. Al final del día, cuando estamos analizando el de personas, pues sí nos dicen qué tal está en buró, le dan una calificación para darnos información, nos hablan para qué quiere el préstamo. Pero aquí cuando ya hay una empresa y hay un nombre detrás, pues hay muchísima información que podemos consultar. Normalmente las mismas plataformas te transparentan bastante información, depende de la plataforma y el tipo de préstamo a la empresa, pero muchas te suben los estados financieros, pues perfectamente conocer cómo le está yendo a la empresa, las ventas, las utilidades. Hay mucha información y de eso nos facilita a nosotros tomar una decisión si creemos que es solvente la empresa a la cual le queremos prestar o no. Además, muchas veces nos ayudan las fintechs y esta aplica yo creo que para todas. Las mismas fintechs les ponen una calificación de riesgo. Tienen sus esquemas internos, muchas veces son calificaciones, calificación A, calificación B, calificación C. Entonces tenemos dos oportunidades. Uno, la fintech le emite su calificación para que nosotros nos informemos. Y dos, nosotros como inversionistas podemos analizar los estados financieros, analizar cómo está parada la empresa en términos de dinero y nosotros decidir si me late o no me late. Sumamente importante analizar toda la información que nos dan. La verdad es que las fintech han mejorado mucho y cada vez nos dan más datos. Pero también no te asustes si estás escuchándonos, si eres principiante, vas comenzando y dices, oye, es que yo no sé leer un estado de resultados o no entiendo qué son las utilidades. Realmente las fintech hacen un muy buen trabajo tratando de sintetizar esa información. Como bien dice Manolo, te van a dar una calificación para que más o menos puedas tener un estimado de qué tanto es el riesgo, cómo se ve ese proyecto en general. Mi recomendación sería trata de aprender todos esos términos y de complementar esa calificación con tu propio análisis. Sin duda, y vamos a hablar de esto aquí y también pues ya saben que tanto en el canal de Omar Educación Financiera y en el Lago Los Business pues también los empoderamos con mucha información para que pues poco a poco vayamos aprendiendo a leer esta información.
¿Qué más, Omar? ¿Qué más nos quieres compartir de este tipo de modelos? Mira, Manolo, pues algo similar a esto de préstamos a empresas se me viene ocurriendo tal vez el factoraje. ¿Qué es el factoraje? Corrígeme si me equivoco, pero bien sencillo. Estás comprando el derecho a cobrar una factura de una empresa. Totalmente, sí. Es un modelo un poquito, se oye complejo, pero realmente pues también le estás dando el dinero, haciéndole un préstamo a una empresa. Porque muchas veces tienen ciertos proveedores, por dar un ejemplo sencillo, tienes un proveedor en una empresa y sí te va a pagar, ya le entregaste el producto y te va a pagar a lo mejor en 30 días, te va a pagar en 60 días. Hay muchas empresas que suelen hacer este desfase en los pagos y las empresas necesitan, igual que nosotros como personas, necesitan flujo, necesitan efectivo para pagarle a sus empleados, para pagar a otros proveedores. Entonces hay un documento que está ahí respaldando que le deben un flujo a esa empresa, una factura tal cual que respalda este dinero. Entonces tú lo que haces como inversionista aquí es ayudarle a la empresa a adelantar sus flujos, pero con respaldo de esta factura, de que alguien le va a pagar, tiene esa cuenta por cobrar. Entonces nosotros como inversionistas, uno, vemos si la empresa es sólida, buen respaldo, los estados financieros, y dos, vemos que tiene esa factura existente. Entonces eso, en mi opinión, también mitiga los riesgos. No lo hace a prueba de balas, sino quiere decir que no pueda tener alguna cartera vencida, pero se empiezan a mitigar un poco los riesgos. Y también hay proyectos con tasas interesantes ahí. Nuevamente vemos tasas en este momento a doble dígito, 12%, 15%, 17%, que son muy por arriba de muchos instrumentos de renta fija con su respectivo riesgo, pero pues creo que es interesante. Sumamente interesante, y es importante recalcar que estas son inversiones a corto plazo. Como bien menciona Manolo, las facturas pueden ser 30 días, 60 días, 90 o 180 días, yo creo que en el peor de los casos. Estos son instrumentos a corto plazo con un rendimiento bastante decente. Exactamente. ¿Qué más, Omar? ¿Qué más tenemos en el ecosistema fintech? Ya hablamos de inmobiliario, ya hablamos de personas a personas, ya hablamos de empresas, ya hablamos de factoraje, que de empresas hay muchas variables. Creo que factoraje es una variante justo de empresas. Está también de volverte dueño de alguna franquicia, al final que estás también dueño de las utilidades, de las ventas que va a tener alguna franquicia. Creo que hay muchos modelos que giran en torno a empresas. Muchísimos, Manolo. Invertir en préstamos a personas o empresas para paneles solares o en franquicias, incluso invertir en startups. Este es un modelo que me interesa bastante. No sé si te gustaría hablar un poco más de él, de las startups, ¿no? Empresas que van empezando, ya a lo mejor van empezando, ya tienen algunos años en operación, a lo mejor todavía no son rentables, llevan poquitos años, pero ahí van y buscan inversión, ahora sí que de nosotros, del público en general, para crecer. Buen punto. Yo aquí creo que vale la pena dejar claro que hoy es un excelente momento para ser inversionista, porque tenemos ya, si queremos invertir en las empresas más grandotas del mundo, pues tenemos la bolsa. Eso ya lo hablaremos a mucho detalle en algún otro capítulo. Pero ya no solamente tienes las grandotas como era antes, que justamente inviertes en las más reconocidas del país y de muchos países, sino que también ya tenemos la posibilidad de invertir en alguna empresa que le vemos potencial a futuro, como dice Omar, que apenas está generando ciertos ingresos, que está en una fase temprana. Pues aquí también creo que vale la pena y sería interesante ser dueño de alguna empresa en una fase temprana o de una proporción, vaya. Y por eso ya a estas fintech nos dan la oportunidad nosotros como inversionistas de participar en empresas que a lo mejor ya llevan una historia, 3, 4, 5 años, ya tienen ciertas ventas. También yo no he visto alguna que sea empezar desde cero, es una empresa tal cual muy, muy joven, pero está ya en una fase bastante atractiva que si le ves potencial, pues puedes tener rendimientos bien atractivos. Yo te diría un plazo de 3, 5 años, por ejemplo. Sumamente interesante, y aquí yo creo que es bien importante mencionar que una inversión de este tipo es de muy alto riesgo. Por ahí vi algún dato en algún periódico, no recuerdo el nombre exacto, pero decía que alrededor de 75% de las pymes, pequeñas y medianas empresas, quebraba en un plazo de 5 años desde su inicio. Entonces 3 de cada 4 probablemente en 5 años ya no existan. Y este es el tipo de negocios en el que estamos invirtiendo. Entonces es bien importante otra vez diversificar. No metas todos tus ahorros, todos tus ingresos a un solo startup, porque si ese es el malo y fracasa, lo puedes perder todo. Pero por otro lado, esto se compensa con los rendimientos. ¿Cuánto puedes ganar aquí? Yo me atrevería a decir que aquí ya no se miden porcentajes, sino en cuántas veces puedes multiplicar tu dinero. Nada más que estas son inversiones a muy largo plazo. Yo diría que mínimo unos 5 años. Y bueno, pues básicamente esos son los startups. También están las franquicias, que este es un modelo completamente diferente. Aquí inviertes en un negocio que ya está probado y por ende puede que te vaya mejor. Tienes probabilidades de ser exitoso porque ya lo has sido.
Puede que inviertas en algunas sucursales en específico, en toda la franquicia, depende del proyecto. Y los rendimientos son más conservadores. Pueden ganar a lo mejor entre un 15, 26, 28% al año por concepto de dividendos. Es muy, muy interesante. Hay muchos proyectos. Ahora sí que es todo un mundo que en otro episodio probablemente cubramos a detalle. Manolo, ¿quisieras mencionar algo más de startups y franquicias? Pues mira, yo creo que tenemos que echarnos un clavado a detalle y les vamos a traer capítulos específicos de cada tipo de fintech, de modelo fintech, para que podamos contrastar, comparar diferentes ya nombres concretos, ya hablarles más de los rendimientos, pero creo que yo lo que quiero centrarme, independientemente del modelo, es un poco en términos generales qué se hace. Como pueden ver, nos están acercando muchos estilos de proyectos. Nos están acercando ya sea personas, ya sea proyectos inmobiliarios, ya sea franquicias, ya sea facturas. Hay muchos esquemas que nos lo están acercando. Yo te diría que con un monto mínimo, en promedio los montos mínimos van algunos desde 200, 250 pesos, algunas fintechs que te piden un monto bajo. Y las que te piden un monto alto, pues yo te diría que a lo mejor 10,000 son las que están en promedio de las más altas. Pero fíjate el rango, podemos invertir en proyectos, en muchos tipos de fintechs desde 250 pesos, hasta hay algunas que un poquito menos, y hasta 3,000, 5,000, hasta 10,000 pesos. Quiere decir que en términos generales son accesibles. Proyectos que antes hubiera sido bien complicado, un proyecto inmobiliario, una franquicia con 5,000 pesos, pues hubiera sido bastante complejo. Sumamente de acuerdo. Y creo que aquí lo importante es que tomen acción. Realmente ya vieron que cualquier persona puede invertir con un monto bien bajo. Como dice Manolo, 100, 200 pesos ya te permite hacerlo. Creo que eso es bien importante para que le mandes un mensaje a tu cerebro, que inviertas tus primeros 100, 200 pesos y digas, ¿sabes qué? Es que sí puedo convertirme en inversionista. No es algo para los ricos, es algo para todos. Simplemente es tomar acción y comenzar a hacerlo ya hoy mismo. Exacto. En general, los procesos en toda fintech va a ser incluso hasta más sencillo. Yo me atrevería a decir que el sector financiero tradicional. Realmente te van a pedir lo mismo de todos lados, te van a pedir que el comprobante, que tus beneficiarios, los datos generales de tu identificación, etc. Pero yo creo que en promedio cada fintech, en un proceso de unos 15, 20 minutos, te das de alta en la página. La mayoría pues tiene la ventaja de que ya no es un tema de acudir físicamente a una sucursal. De que te van a pedir muchos documentos, tenlo por seguro, porque eso ya es un tema, como te decía, la Comisión Nacional también ya está ahí con lupa a estas instituciones, pero es un tema muy rápido que en 20 minutos ya puedes empezar justamente a invertir. Algunas tienen procesos un poquito más tardados que otras, pero es relativamente sencillo. Así es, en todos estos modelos que les platicamos, yo personalmente invierto y todo lo he hecho en línea. Jamás he acudido a ninguna sucursal física. Entonces muchas personas también me preguntan, oye, ¿y si es seguro? Es que me están pidiendo mi INE, me están pidiendo mi comprobante de domicilio. Yo les diría que por regulación lo tienen que hacer, como bien dice Manolo, eventualmente la Comisión Nacional Bancaria de Valores se los va a pedir, entonces ya lo están implementando desde ahorita. Todos los que invertimos ahí tuvimos que pasar por ese proceso y como siempre dar ese tipo de datos pues siempre conlleva un riesgo, pero es algo que todos estamos corriendo y que realmente es normal, ¿no? En el sistema financiero también te van a pedir lo mismo, simplemente es aceptarlo, mandar los documentos y así puedes abrir tu cuenta. Exacto. Y ¿saben qué? Hay un punto importante que lo tenemos que decir porque aquí vamos a decir de todo y es... Va a tener esto una cierta obligación. Ahora sí que todo gran beneficio trae obligaciones detrás y va a tener obligaciones en términos de impuestos. Este tema es extremadamente amplio. Déjenme decirles que en general todas las inversiones tienen alguna obligación de impuestos. La mayoría algo tienen que o declarar o tienes que pagar impuestos. Tienes algo detrás que conocer de la parte de impuestos. No necesitas ser un fiscalista especializado, no necesitas tomar un curso completo en impuestos, pero sí debemos de decir que participar en estos modelos es extremadamente sencillo. Ya le decíamos, en 15 minutos queda tu cuenta, puedes empezar a seleccionar proyectos, pero también hay ciertas obligaciones fiscales que va a traer cada una de estas fintechs. En algunos casos es emitir una factura, en algunos casos son declaraciones periódicas, hay un poco de temas adicionales de trabajo. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente, Omar, o cómo alguien que nunca haya invertido en una fintech y ya le llamó la atención después de escucharnos, le llamó la atención 2, 3 fintechs, qué consejo le puedes dar en materia de impuestos? Bien importante esa parte, Manolo. Primero que nada, aclarar que yo no soy contador, que la recomendación sería siempre que vayan con un contador, pero sí les puedo contar mi experiencia. Y miren, básicamente en el episodio 1 hablamos de instrumentos del sistema financiero, CETES, SOFIPOS y bancos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la chamba operativa ellos la van a hacer por ti.
Todo va a aparecer en tu declaración anual de impuestos, solo lo corroboras y la mandas. Está muy muy fácil. En estas fintech, como todavía no son parte del sistema financiero mexicano, el proceso es un poco diferente. Te toca hacer más chamba a ti. Todo ese trabajo que hacía el sistema financiero lo vas a tener que hacer tú. ¿Qué es ese trabajo? En algunas fintechs vas a generar el IVA. Entonces el IVA se declara de manera mensual. Bien importante acercarte al SAT, marcas a la línea Marcasat o sat.gov.mx. Tienen contadores y abogados que te ayudan totalmente gratis. Ahí te pueden decir paso a paso cómo puedes presentar tu declaración, bajo qué régimen te tienes que dar de alta, etcétera. Esto es si de plano dices, ¿sabes qué? Es que voy a invertir con poco dinero, pues no me sale, ¿no? Para pagarle a un contador que haga todo eso por mí. No te asustes, llama al SAT y ellos te pueden ayudar. Así lo hice yo al principio. Eso es para el IVA mensual. Ese es el que más carga genera. Luego está el ISR, que básicamente es en cualquier ingreso lo vas a tener que pagar. Impuesto sobre la renta. Ese es más fácil. Yo lo declaro de manera semestral y una vez al año. Todo lo hace por mí una firma de contadores, pero estoy seguro que si llamas al SAT, como yo lo hice al inicio, te pueden enseñar y puedes comenzar por ahí. Recuerda que el impuesto no se paga hasta que ganas algo. Entonces ahorita por registrarte no te va a pasar nada. Ya cuando inviertas y recibas tu primer pago, ahí sí te corresponde hacer tu declaración de impuestos. Entonces infórmate bien, no es nada del otro mundo. Al principio puede parecer mucha información, pero recuerda que es un trabajo repetitivo. Ya sea mes con mes o cada 6 meses, vas a hacer exactamente lo mismo para todas las fintechs. Entonces, también como mencionaba Manolo, el tema de las facturas es algo que puedes hacer totalmente gratis en el portal del SAT. Hay tutoriales en YouTube, en internet. Busquen cómo hacer una factura o cómo hacer un CFDI 3.3. Y yo así vi uno paso a paso donde te dice pícale aquí, pícale acá. O marca al SAT y ellos te dicen cómo hacerlo. No dejes que eso te detenga. Velo como algo que existe, que todos hacemos. Es mejor aprender a vivir con ello, pero seguir invirtiendo. A decir, ¿sabes qué? Mejor ya no voy a hacer nada. No, invierte. Toma acción de tu inversión y declara. Me encantó, ¿eh? Creo que diste el punto. Empieza por tu cuenta, empieza empapándote, hay que hacer esa chamba, hay que llamar, hay que investigar, hay que educarse. Y va a llegar un punto que solito vas a decir, ¿sabes qué? Ya tengo buen capital, ya estoy invirtiendo intensivamente en varias fintechs, ya me está quitando eso inclusive mucho tiempo. Ya luego pues puedes dar el salto a buscar algún contador que realmente no son tan caros como se puede pensar, que te ayuden con algunas facturas y con ese tema, puede ser algo relativamente accesible, que ya va a llegar el punto conforme vas evolucionando en este mundo que pues, los puros ingresos son ya tan atractivos, son mayores que dan para pagar el contador y más, ¿no? Pero pues empieza paso a paso y creo que qué mejor que empezar tú haciéndolo para ya después poder delegar este trabajo. Totalmente de acuerdo, Manolo. ¿Qué más quisieras mencionarnos para cerrar con este episodio? Ahorita llevamos ya casi 40 minutos hablando. La verdad es que el tiempo se me pasa volando en este episodio. Me gusta mucho hacer esta colaboración contigo, Manolo. Me gustan mucho los temas y creo que ha aportado mucho valor a la audiencia. Déjenos un comentario si están viéndonos en YouTube. ¿Qué les ha parecido este podcast? ¿Qué aprendieron? ¿Qué temas les gustaría que tratáramos en futuro? Ya de pasada, denle un like al video para que le llegue a más personas. Si nos están escuchando en Spotify, en alguna plataforma de podcast, suscríbanse al podcast, descárguenlos y compártalo con un amigo. Buenísimo, porque va a venir mucha información financiera. Esto es apenas la introducción. Vamos a meternos a detalle, ahí sí analizar con lupa cada una de estas instituciones, tanto tradicionales como fintech. Y el recorrido es largo. Vamos por el siguiente capítulo donde vamos a seguir hablando en términos generales de dónde invertir. Fíjate, llevamos 2 capítulos y no hemos podido pasar de una sola pregunta. La pregunta era, ¿en qué puedo invertir? Y ya ves que es bastante amplio. Ya que tengas todo el mapeo y un panorama muy general, pues ya nos vamos a adentrar en buenas prácticas, temas específicos, las letras chiquitas y todo lo que debes de saber de dónde invertir. Totalmente de acuerdo. Y la próxima vez que nos pregunten, oye, ¿en qué invierto? Ya sabes, aquí va a haber 1 hora y media de contenido más lo que falta para que sepas exactamente en qué invertir. Buenísimo. Pues perfecto, Omar, pues un placer estar contigo. No olviden suscribirse también a Omar Educación Financiera, a mi canal también El Lago Los Business y a este canal donde van a ver mucha información. Ya por información no vamos a parar porque hay mucho que analizar, mucho que estudiar, pero bueno, eso se va a traducir en rendimientos para nuestro bolsillo. Bueno, inversionistas, esto fue el show de Manolo y Omar. Nos vemos a la próxima. Nos vemos, bye.